Ahora lo tenemos conectado al señor Alejandro Olmos Gaona, que es especialista en temas de la deuda externa, economista, investigador, un apasionado de nuestro gran entuerto, entrevero mundial que es la deuda externa de la Argentina. Alejandro Olmos Gaona, muy buenas tardes. Aquí Rodrigo Pozo, Emilce Garzón, la China Osorio, el Tano Facenda y Camilo García tienen el gusto en saludarte. Bueno, un gusto para mí estar con ustedes. Alejandro, es medio artero, cansador y es casi un déjà vu, una escena repetida en nuestras cotidianeidades, andar explicándole a los que no quieren esclarecerse de que la deuda fue una defraudación a gran escala, que fue un montaje hecho entre socios que son los buitres, los fondos buitres, que van por los países incendiando. Hay sicarios que encienden y incendian las economías para luego ir por sus papeles de deuda, inyectarles ilegalmente deuda, para que luego aparezca el Salvador Fondo Monetario Internacional, que parece estar coordinado con estos fondos buitres. Bueno, yo no sé si vos recordás una... Hola, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. No sé si recordás una famosa frase de Arturo Jauretche: es peor el que nos vende que el gringo que nos compra. El gaucho que nos vende, el criollo que nos vende. El criollo que nos vende que el gringo que nos compra. Es decir, evidentemente los fondos buitres, los fondos de inversión, los bancos extranjeros están en su negocio, no solo con la Argentina, con todo lugar donde pueda hacer negocios. El problema lo tenemos nosotros. La responsabilidad mayor es la nuestra, que renunciamos a la soberanía, que claudicamos en cualquier tipo de negociación, que hacemos montones de cosas que no deberíamos hacer. Y por otro lado, si bien, como decías al principio, esta deuda espuria se originó en la dictadura militar, o sea, un gobierno que ya sabemos sus condiciones, no hace falta que te lo diga, pero lo grave es que los gobiernos de la democracia no solo reconocieron esa deuda, sino la pagaron y la refinanciaron escrupulosamente, sin excepción, desde 1983 hasta hoy. Pero además de eso, además de ese grave pecado de los gobiernos constitucionales, que en algunos casos aumentaron la deuda, como durante la gestión de Menem en el 90, reconocieron leyes de la dictadura que no deberían haber reconocido. Y no solo las reconocieron y no las cambiaron, sino que en 2014 ambas cámaras del Congreso las ratificaron como válidas, leyes que llevan la firma de Videla y de Martínez de Oz. Entonces, es decir, sabemos lo que fue la dictadura, pero querido, los gobiernos de la democracia, ¿qué hicieron para cambiar algo? Al contrario, acentuaron el peso de la deuda, siguieron con las negociaciones, siguieron negociando, siguieron endeudándose, y bueno, fíjate, la dictadura dejó una deuda de 44.500 millones de dólares. Desde el 82 hasta hoy habremos pagado alrededor de 400 y tantos mil millones de dólares. Y hoy tenemos una deuda de 378 mil millones de dólares. Cuando se fue Mauricio Macri, la deuda era de 323 mil millones. Hoy tenemos 378 mil millones. ¿Y cuando asumió Mauricio Macri, cuánto era la deuda, Alejandro? 240.665 millones de dólares. Exactamente, ¿cuántos miles de millones de dólares endeudó Macri? Alrededor de 120 mil millones. Bien. Y... No, lo de Macri fue el mayor endeudamiento sumado a la monstruosidad de la deuda con el fondo, ¿no? Que, como digo siempre, acá hay un problema que pareciera que la gente no tiene conciencia. La deuda no es solo de Mauricio Macri, porque Mauricio Macri no emitió un solo bono de la deuda que no le hubiera autorizado a ambas cámaras del Congreso donde no tenía mayoría. O sea, acá hay corresponsabilidad entre el Poder Legislativo, que le autorizó, y Macri, que por supuesto nos endeudó.
Y respecto a la deuda con el fondo, de alguna manera también son responsables los legisladores por sencilla razón de que cuando yo estaba en diputados y en el Senado presentamos varias veces proyectos para modificar la ley 2456 que le permitía a cualquier jefe de Estado celebrar un convenio con el Fondo Monetario. Desde que yo estuve, 2009 hasta el 2019, jamás quisieron ni discutir ni cambiar esa norma. Acá estamos mirándonos con el Tano porque veo un posteo de Barcelona Revista que dice, Albert, gesto de autoridad, dice arriba la volanta. Alberto se pone firme, escuché las demandas de la sociedad y las voy a plasmar en una canción que estoy componiendo. Bueno, la verdad que viendo que el país está sufriendo una crisis enorme, con un dólar que es producto, por supuesto, de la pura especulación, ¿no es cierto? No responde a índices económicos, pero claro, el miedo, la gente y todo lo demás, y este señor inaugura una pavimentación de unas calles, y dijo que él quiere ser el presidente del país más feliz del mundo. Claro, este pobre hombre indudablemente, y disculpa, es el presidente, ¿no? Pero está en otra galaxia, ¿no? Está en otra galaxia y no tiene la menor idea de cómo resolver las cosas. ¿Qué le dirías si fueras asesor del presidente? Cosa que me lamento mucho que no te hayan convocado, Alejandro, siendo que sos el sabueso de la deuda, sos el hombre que más sabe de nuestra deuda externa, y que no seas consultado. ¿Sabés lo que pasa, Rodrigo? Acá hay una realidad. Perdón, Camilo, vos sos hijo de Martín, ¿no? Sí, claro. ¿Sabés lo que pasa? Acá no hay que decir, no voy a hacer esto, o voy a hacer esto, no. Acá hay que hacer todo un plan sistémico, una política de Estado, que indudablemente este presidente no va a hacer, y creo que no está dispuesto a hacer, no lo estuvo nunca, ¿no? Porque una de las cosas cuando a mí me hablan, bueno, pero ¿cómo se soluciona esto? Es decir, hay que tomar determinadas medidas. Pero una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que la deuda de la dictadura, la mitad de esa deuda, era deuda de empresas privadas. Era deuda del Grupo Macri, Techín, Papel Prensa, bueno, el largo listado de los empresarios argentinos, nacionales y extranjeros. Es decir, la Argentina ha pagado por ellos, de acuerdo a una estimación que me dio el otro día una auditora del Banco Central, que precisamente la investigó, más de 170.000 millones de dólares. Ahora, si la deuda fuera una deuda real y que cuando fue estatizada se hizo para evitar que las empresas se fueran a la... No, deuda puramente ficticia, deudas que contrajeron para tratar de beneficiarse ilegítimamente. Ahora, ¿cómo es posible que este señor, en estos momentos desesperados que tenemos, lo llama a todos estos industriales y comerciantes que están haciendo lobby y todo? Bueno, viejo, mire, las cosas son así. Acá se hizo una auditoría, es decir, esa auditoría pudo ser reconstruida en parte, vamos a seguir investigándolo, así que empiecen a devolver la plata, porque por supuesto son los que se llevan los dólares al exterior, los que se fugaron 86.000 millones de dólares del 2015, desde el 2016 al 2019, pero nada de eso, es como que le tienen temor a los grupos empresarios, a los que hacen lobby, es decir, a estos ladrones que, si hubiera seguridad jurídica como quieren ellos, estarían entre rejas, ¿no? Entonces, claro, si vos tenés esos temores, si negociás con el fondo, pues si no negociás con el fondo, se vio una catástrofe. Y bueno, entonces, es decir, estas son las consecuencias. Y si no vamos a las causas, y bueno, no hay forma de solucionar estas cosas. ¿Qué tal, Alejandro? Rodrigo Pozo lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, uno de los temas que generó la discusión de firmar o retomar la deuda con el FMI era que si no se firmaba íbamos a entrar en crisis. Bueno, hecho el acuerdo con el FMI, no estamos en el mejor de los escenarios hoy. ¿Cómo podemos hacer esa comparación? Claro, porque mira, en un programa de televisión que me invitó hace un tiempo, cuando se estaba negociando esto, varios representantes del Frente de Todos decían, bueno, no, es que si no arreglamos esto, es decir, podemos tener consecuencias impredecibles. Yo le dije, bueno, las consecuencias impredecibles las vamos a tener si firmamos, y las estamos teniendo porque el fondo no es filántropo de ninguna manera, el fondo siempre exige determinadas cosas, el fondo tiene un ciudadano británico instalado en el Banco Central que está monitoreando las cuentas públicas, y además vamos a tener una tutoría del fondo durante 12 años y medio, de acuerdo a lo que se pactó, porque si vos lees los documentos que se firmaron, vamos a hacer tal cosa de acuerdo con el fondo, vamos a hacer tal otra en acuerdo con los técnicos del fondo. Es decir, el fondo está en este momento viendo
Y claro, el fondo ahora, viendo lo que está pasando, va a seguir pidiendo nuevos ajustes, va a tratar de ver cómo condiciona las próximas revisiones trimestrales, es decir, qué es lo que hace. Entonces, claro, con este panorama, donde el fondo te está apretando por un lado, donde tenemos un gobierno que no tiene brújula, que no sabe dónde va, y que en este momento están tomando medidas aisladas, el Banco Central. Mira, te doy un detalle que muestra el grado de locura en el que estamos. Y no es porque lo diga yo, porque lo he consultado con economistas de otros países, no amigos míos que me dicen no podemos entenderlo. Cuando Macri se fue, dejó una deuda cuasi fiscal, que es la deuda del ELIC, equivalente a 17.000 millones de dólares. En este momento, la deuda equivale a 48.500 millones de dólares. El último informe, acabo de ver hoy precisamente, al 15 de julio, son 7.151.000 millones de pesos. ¿A qué tasa de interés? El 52%. Es decir, que este año el Estado Nacional va a tener que pagar de intereses a los bancos, que son los que compran esas letras, 3 billones de pesos de intereses. Si tenemos en cuenta que en el proyecto del impuesto a la riqueza que motorizó Máximo Kirchner el año pasado, se recaudaron 353.000 millones de pesos, el Banco Central va a pagar 10 veces esa cifra a los bancos que se dedican a estas operaciones. ¿Podés repetir, por favor, esos números, Alejandro? Es tremendo. Bueno, el Banco Central, al 15 de julio, acabo de ver el informe semanal del banco, tiene una deuda del ELIC de 7.150.000 millones de pesos. Tasa de interés de política monetaria, 52%. Multiplica 50 por 7 billones y te va a dar la pauta de lo que este año va a haber que pagar. Ahora, a la gente se le niegan fondos que son necesarios, pero a los bancos se les respeta escrupulosamente esta bomba de tiempo que no sé hasta cuándo va a durar. El problema es que esto lo hace un gobierno del Frente de Todos. Si lo hiciera Macri, bueno, no se extrañaría, o López Murphy, o sí, alguno que de dijo ellos. que la deuda la usó para darle a los bancos. Todo por haber montado esa defraudación a gran escala que fue las Levax y las Lelix luego. Claro, y además, ¿sabes lo que pasa? A mí hay cosas que realmente me sorprenden. Yo trato de ser prudente, no hacer descalificaciones ni decir que tal ministro, tal cosa, otra, pero hay hechos que son objetivos, y los hechos objetivos, como esto que te estoy tirando, estas cifras escalofriantes, muestran que están yendo para cualquier lado. Hace poco el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley que presentaron varios diputados, Parrilli, Doñate, Tulio, etcétera, para meter una especie de multa o impuesto del 25% en un caso, del 35% en otro, y hasta el 50% en otro, a los que hubieran fugado dinero y no lo hubieran declarado. Y cuando leí el proyecto, dije, esto es una joda, esto es para favorecer a los lavadores de dinero. ¿Por qué? Porque ya hay una ley de la Nación que establece no 25, 35 y 50, sino hasta 8 y 9 veces el valor de lo que correspondía pagar. Y además, penas de prisión de hasta 9 años de cárcel. Entonces, ¿cómo es posible que se cambie una ley de la Nación que establece penas de prisión y montos extraordinarios de multa por 25, 35 y 50%? Inentendible. Entonces, claro, cuando un país se maneja con este grado de locura y donde hay grandes notas en los diarios y los industriales se quejan porque están ahogados y vos sabés que están ganando guita a manos llenas, ¿y qué querés que te diga? El dólar buitre, dicen acá, festejan la palabra dólar buitre, es así. Sí, porque es pura especulación. Hoy casualmente acabo de hablar con un amigo mío que es gerente financiero de un banco, y me decía que las operaciones del blue no llegan al 5% de lo que se negocia. Pero claro, el problema es que en todos los diarios ves el blue, la gente se desespera, y bueno, entonces claro, sigue la lógica del aumento y de la tensión y del miedo de lo que puede llegar a pasar, ¿no?